por todas esas veces que me puse detrás y yo cambié lo mío. Confinada en Miami, con la familia en Barcelona. Bueno, ¿cuál es el lugar favorito de la casa de Rebeca o en el lugar donde más tiempo pasás durante el confinamiento? En esa habitación pequeña que me he montado con lo básico para poder seguir grabando y haciendo música. Me he puesto ahí un tecladito MIDI, me he puesto un micro, el previo, tarjeta de sonido, tal, y el ordenador, y estoy haciendo música cada día, y ahí es donde más tiempo estoy pasando. Es que si no hago música me vuelvo loca, o sea, es que de verdad, si no hago música no sé, pierdo centro, entonces necesito seguir haciendo canciones, y más en un momento como este que estamos confinados, que estamos en casa aislados, pues creo que me ayuda mucho a seguir como adelante, pensar que puedo hacer música, que escucho música también, que miro películas, que sigo como pudiendo crear, que creo que es algo que es vital para mí. Bueno, tu última canción es Dolerme, ¿no? Que tiene un mood así como triste que sintoniza con esta época, ¿no? Muy extraña. Y lo raro es que de las canciones que lanzaste en todo este tiempo es la primera que no tiene video, por una razón lógica, ¿no? Porque no, me imagino que se complica por ahí realizar un video dada la coyuntura. Pero es raro porque vos con tu obra estás al control no solo de la música, sino también de lo visual, ¿no? Bueno, normalmente a mí me gusta mucho desarrollar visuales, conceptos para vídeos, implicarme muchísimo en todos los treatments de los vídeos, y pensar siempre que en los vídeos como una expresión, por supuesto, pero también como una herramienta para poder hacer más entendible algunas propuestas musicales. Y como me gusta mucho experimentar musicalmente, pues creo que los vídeos muchas veces ayudan a que la propuesta musical se entienda incluso más, ¿no? Entonces, yo por mí siempre sacaría los temas con vídeo, pero también muchas veces está bien que la música sea el centro, que la música sea el foco, y música sin más, raw, así como bien crudo ya. Y creo que en este caso, para mí lo importante era, durante esas 2 primeras semanas de confinamiento, pues estar en cuarentena, sí, pues preparando esa canción, para mí me mantuvo como hacia adelante, como diciendo, hey, tengo este propósito, quiero compartir esta canción con los demás. Entonces me mantuvo hacia adelante preparando esa canción, Dolerme, que ya había una pequeña idea, un pequeño esbozo hacía meses, pero la trabajé, hice toda mi vocal production por mi cuenta en casa, luego arreglando, haciendo detalles en la canción. Fran Dux la produjo a distancia, en fin, o sea, fue todo un trabajazo de terminarla lo antes que se pudo para compartirla con la gente. ¿Qué te propusiste narrar al momento de escribir Dolerme? Bueno, Dolerme yo creo que tiene que ver con cuando tú estás en una relación y estás como desesperado porque quieres que te importe y sentir algo, pero a lo mejor no consigues reaccionar todo lo que quisieras. Y creo que eso es una lectura muy personal, y me gustaría que siempre quedara abierto a otras interpretaciones, ¿no? Porque precisamente cuando escribo me gusta escribir lo suficientemente abstracto para que cada uno se pueda hacer su canción. Cuando leía Rayuela de Cortázar me inspiraba mucho que ese libro puede ser muchos libros a la vez, porque según el orden que tú quieras darle, incluso tú puedes crear la historia como a partir de lo que él te propone, ¿no? A partir de lo que Cortázar te propone. Entonces creo que las canciones para mí está bien que sean como un laberinto, que cada uno se pueda hacer el camino que quiera para llegar a X historia. Pero en todo caso, ante todo, para mí era importante que ese feeling que tiene esa canción para mí tiene de desesperación, de dolor, de tristeza, de impotencia, me conectaba con cómo me estaba sintiendo en ese momento de cuarentena, y creo que era más fiel a ese feeling. Y tenía planes de sacar otra cosa, pero lo aparqué Sí. y quise terminar esto y compartir esto.
Bueno, Argentina tuvo la bendición de ser la primera parada del Mal Querer Tour, Argentina. donde Ay, Dios mío. estrenaste el tour ahí. Y, Qué recibimiento, yo no he visto cosa igual. mm. Tengo unas ganas locas de volver. Los sándwiches de miga me tienen obsesionadísima. Pero yo, sándwiches de miga, por favor. Lo he hecho de menos. Tengo ganas de estar por ahí de nuevo. Y la verdad que me recibieron con un amor impresionante. Buenos Aires me enamoró lo bello que es y el cariño de la gente. Yo me acuerdo, yo me emocioné, es que aún me acuerdo, solo recuerdo cuando pisé el escenario y vi toda esa, o sea, tanta gente ahí, todos como saltando al ritmo de Pienso en tu mirada. Sí. Me acordé de toda mi vida, eso ya me ha quedado muy grabado para siempre. Y real que ese concierto fue muy emocionante desde el principio hasta el fin. Mando mucho amor a toda mi gente allí en Buenos Aires, a toda la gente de Argentina, que se cuiden mucho y que estén bien. Y les mando mucho amor desde aquí, para todos ellos.